Bueno, hay que, yo creo, remontarnos a la creación, ¿verdad? ¿Quién es el demonio o el demonio más grande? Porque hay que recordar que hay un montón de demonios. O sea, Satanás es el principal, pero tiene muchos colaboradores. Porque hay que recordar que cuando se dio la guerra en el cielo, cuando el Satanás se rebeló contra Dios, una tercera parte de los ángeles fue condenada también a perderse con Satanás. O sea que cualquiera de esa cantidad de demonios son los que pueden invadir el cuerpo, no más. Por lo general la gente está acostumbrada a decir se le metió el diablo o cosas parecidas, pero hay que recordar que son demasiados demonios y puede ser un demonio u otro demonio, y por eso cuando se hace el exorcismo se le pregunta qué demonio es. Los demonios siguen aumentando, la cantidad de demonios. No siguen aumentando porque es o sea, son los que se rebelaron. Fíjate que no tengo la respuesta. Sí, adelante. Porque como Satanás, en este caso, uno de los ángeles más hermosos. Entonces el diablo o Satanás creía que era el centro de la creación. Sí. Cuando se dio cuenta que Dios tenía otros planes de la creación, que creó al hombre y todo lo demás, sintió celos. Cuando se sintió que no era la creación, el centro de la creación, pues se rebela contra Dios, hacer que toda la gente esté en contra de Dios para sentir que gobierna el mundo, poder esclavizar a todos los hombres y que los hombres estén en contra de Dios. Entonces cuando se posesiona de un cuerpo, su intención es hacer creer que la gente no es, que la gente sienta que no es lo suficientemente buena para agradarle a Dios. Lo que quiere el diablo o el demonio o Luzbel o Satanás siempre va a hacer alejar a las personas de Dios, y no porque quiera a las personas, sino porque quiere hacerle daño a Dios. La creación de Dios somos nosotros, somos sus criaturas, somos lo que Él más quiere o ama, y el demonio lo que quiere es hacerle daño a través de nosotros. O sea, que nosotros nos alejemos y que cometamos el pecado. Nosotros lo que hacemos es alejarnos de Dios cuando pecamos, ¿sí? Y no porque el demonio quiera o le dé gusto que nosotros estemos más cerca de él, porque a él le da igual, ¿sí? De hecho, él, si por él fuera, nos destruiría. Entonces, lo que quiere Dios, y por eso manda después a Jesús, es para enseñarnos en sí lo que es el amor, y un amor que va hasta el extremo, cuando Jesús se entrega en la cruz, y en ese momento vence al demonio. El demonio quería que Jesús no se subiera a la cruz, que dijera, no, yo no me subo. Sin embargo, Jesús sabía lo que tenía que hacer y lo que estaba escrito, y siguió con el plan de salvación de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, se lleva todos nuestros pecados para que todos nosotros podamos tener esa salvación y esa vida eterna. Pero volvemos al punto. El demonio siempre va a buscar tentarnos y que nosotros caigamos en ese pecado, y que nosotros blasfememos, y se va a valer absolutamente de todo. Y cuando desconocemos, por ejemplo, de qué nos puede acercar o qué nos puede alejar de Dios, pues hay muchísimas cosas ahorita en la actualidad y ya desde hace mucho. No deberíamos ir a consultar a ninguna señora que lea las cartas, no deberíamos jugar a la ouija
no deberíamos jugar y ni siquiera creer en los horóscopos, ni en los que dicen que te pueden decir el futuro. O sea, nada de eso, porque todo eso es lo que nos aleja de Dios. ¿Sí? O sea, y eso pues viene en la Biblia, ¿verdad? Cada una de las cosas que Dios detesta, y Dios detesta todo eso. Pues eso de los horóscopos hasta los que ni creen, pues. Sí, o sea, te digo, esa es parte, o es algo, porque si hay personas que todos los días ven su horóscopo, dizque para saber cómo les va a ir. O sea, sí se basan mucho en eso. Esa es su creencia. Entonces es el modo más común de tentación, Sí, podríamos decir. ¿Cuál? Eso de los horóscopos, el atender todo ese tipo de Bueno, cosas. o el ir y digo, consultar a Sí, más que tentación sería el peligro de que pudieran involucrarse fuerzas oscuras, porque no sabes primero para quién trabajan las personas esas, porque puede ser que muchas personas sean charlatanas, pero hay ciertas personas que sí se acercan o trabajan a través del demonio. La más común, ¿cuál sería? de las tentaciones. Sí. Pues nos vamos lógicamente a los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Son los 7 pecados capitales. Pero también hay todo lo contrario que nos ayudan, que serían las virtudes para vencer esto. Si volvemos a la película, Sí. ¿por qué pecaba la niña? ¿O por qué ¿Cuál fue la razón por la que se posesionó de la niña? Bueno, la niña juega con la ouija, por eso se empiezan a acercar los demonios. Le juega saca enfrente a su mamá. ¿Mm? Su mamá veía. ¿Su mamá qué? Veía. Que Cuando jugaban. veía. Sí, pero pues, su mamá lo que pasa es que ellos no eran creyentes en la película. La familia de la niña, del exorcista, no eran creyentes y la niña empezó a jugar con la ouija. Y ya cuando se dio cuenta ya estaba poseída. Ya cuando acuden a la iglesia después de que le hacen muchos exámenes, que se dan cuenta que está poseída, acuden a un padre y el padre pide permiso para llevar el exorcismo. Y ¿qué sería el obispado? ¿O cómo se El llama? obispo. El obispo le manda a un exorcista que ya tiene mucha experiencia y él va a ser el ayudante de ese sacerdote. Pero fíjate, en una ocasión en el periódico, Clasificar. a 2 hojas, toda la información de los casos de cuando juegan con las ouijas y todo lo que desencadena. Porque por ejemplo, cuando juegan con las ouijas, generalmente trae una especie de triángulo y luego trae las letras y los números y varias cosillas más. Entonces, al poner la mano empieza a moverse según la pregunta que tú le das. Y luego, ya después, a medida que va avanzando el tiempo, llega un momento en el que sola se mueve el triángulo ese. Ya no necesitas tú moverlo, sino se mueve solo. Y ahí es cuando ya cada vez tiene un mayor control el demonio. ¿Sí? Y generalmente engaña a la persona y ya después incluso puede fíjate, hubo un caso en donde un supervisor mío, su cuñada jugaba con la ouija y le decía, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo, déjame que entre en ti, de lo contrario le voy a hacer daño a alguien que tú quieres. Y ella se empezó a volver loquita, o empezó a padecer de todo eso. Entonces a veces vemos con ligereza lo que es la ouija, pero la ouija es un portal hacia las cosas malas
Y lo peor del asunto es que esa tabla Ouija la vendían en cualquier parte. Había en Soriana, había en ¿Qué marca era? ¿Quién la sacó? había en las papelerías. O sea, la sacó una marca famosa, ¿no? La sacan todas las marcas, yo creo que venden juguetes, porque la venden como cualquier juguete, porque no la toman en serio. Pero hace mucho que el que sí la empezó a vender así más. Ah, eso sí, no. Matelo, Hasbro, ¿no? Una de esas. A lo mejor. Bueno, ya que estamos con eso, para aclarar los síntomas principales, o los 3 síntomas principales que se pueden considerar que ya son Una posición. una posesión, sería hablar lenguas desconocidas. Cuando la persona, pues sabiendo que no maneja lenguas o lenguas antiguas, y de repente empieza... ¿Cuáles serían las lenguas más comunes? Hebreo, latín. Lo Pero, suficientemente a ver, hay raro. veces que dicen que hablan otra lengua, pero ¿quién dice que hablan otra lengua si los demás a veces ni saben? Porque por eso se hacen los estudios. No, pero que a veces que dicen están en una casa o así, y alguien empieza a hablar raro. Sí, Y los lo que demás no. pasa es que ahí la gente dice, yo supongo que está hablando en lenguas desconocidas. Sí, pero después se hace el estudio para ver si es cierto que está hablando en otras lenguas. Pero si Si está haciendo, por eso se tienen que hacer los estudios físicos, psicológicos, médicos, para descartar muchas cosas. Si nomás está haciendo ruidos guturales, pues eso ya se descarta, porque ya en el No se estudio considera. te fijas que no son palabras ni que tiene ninguna base de lenguaje. Sí. Bueno, ese es un síntoma. Lo otro es fuerza sobrehumana. Cuando vemos que personas muy débiles o que por la edad, como niños, adolescentes, pueden manipular hasta 3 gentes grandes de 100 kilos, los avientan. Sí. Y el tercero sería cuando conocen cosas ocultas que no tendrían por qué saber. O que a veces los posesionan, los posesos, de repente le dicen al padre, oye, yo conocí a tu mamá, a tu papá, a tus amigos de la primaria, y empieza a decir los nombres, que son cosas que es imposible que la persona normal conozca. Que otra sepa. Entonces sería Y un las síntoma. vomitadas, pues eso nomás en la película. También se da, pero eso ya es en el proceso de exorcismo. Pero también, aunque no sea... O sea, ya cuando están No es una- efectuando el ritual, Pero aunque no hagan el exorcismo, sí vomitan, ¿no? De repente. pues si les hace algo mal. No, pero... Bueno, lo que pasa es que no es un síntoma en Pero sí. aquí, O las sea, Cárdenas. no todas las personas que están poseídas van a hacer exactamente lo que hace la película, lo que hace el personaje de la película. A veces se hacen unas cosas, a veces pasan por No, otras yo digo, pero cosas. porque he escuchado que hay gente que vomita así raro, cosas raras o algo así, aunque no le hagan el exorcismo. Sí. No, pero ya en el exorcismo, cuando se están enfrentando las fuerzas del bien con el mal, entonces Como- sí como- empiezan cosas ya raras. Por ejemplo, hay casos en los que Avientan Clavos. cabellos. cabellos o clavos de metal de 4 pulgadas. Imagínate que se generen en el estómago. Las compraron ahí. No, también cadenas, ¿no? Sí, hay muchas cosas raras. Que ese sí ya, pues, pero eso es más dentro del proceso del exorcismo en sí. Que Pero generalmente cuando una persona está poseída o trae algo, no soporta el agua bendita. O no soporta que alguien hable de Dios. Una oración. Sí, les molesta. Pero en exceso. Los invitamos a que envíen sus comentarios a platicar con nosotros. Sin más ni más, esperamos sus comentarios. Como comenta Javier, en la caja de comentarios, cuéntanos tus experiencias, lo que tú has visto, y compartiendo, pues todos aprendemos. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu tiempo.